Bueno, mientras se carga vamos empezando. Les comento por qué estoy buscando a Pablo Titonel. Solamente es para mostrárselos, que lo conozcan, que le vean la cara. Ustedes ya tienen subido el link, el enlace en el Drive, porque una de las tareas que van a tener que hacer es escucharlo a él, y se van a salvar de escucharme a mí. Porque, ¿para qué voy a contarles yo cosas que hay otros que se lo saben mucho mejor que yo, porque trabajan en eso desde hace mucho más de 20 años? Entre ellos este muchacho, este joven, Pablo Titonel, ¿no? El tema que van a escuchar de él en sus casas, después más tranquilos en el tiempo que puedan, va a ser el tema de la ecología de los sistemas agrarios, pero desde el punto de vista de la agroecología. Un punto de vista que, bueno, lo van a tomar ustedes como algo nuevo, aunque sepan que es muy discutible en la Argentina. En otros países no es discutible para nada, como Colombia y los países de Centroamérica, pero en Argentina todo lo que no sea medio industrial se discute. Y este hombre, bueno, les va a dar su visión para que ustedes la tengan en cuenta. Vamos a ir empezando, aclarando una cosa con respecto al artículo. Alguien me pidió que por favor aclarara la consigna, y la verdad que a mí se me pasó. Básicamente, lo que yo quería de ese artículo, ustedes visualizaran dos ejemplos, además de para qué sirve la ecología para los ingenieros agrónomos en su lectura completa, era que ustedes visualizaran dos ejemplos en los cuales los conceptos de ecología se ponen al servicio de la agronomía. Uno era con el sorgo de Alepo, el manejo de poblaciones del sorgo de Alepo entendido como una maleza, y el otro ejemplo tiene que ver más con el cambio de la estructura de la comunidad cuando esto, ¿no? Entonces, era para que ustedes, ese artículo lo único que trata de ver es, bueno, qué herramientas podemos tomar de la ecología y para qué nos sirve dentro del campo de la agronomía. Hoy lo que vamos a ver es una caracterización rápida de lo que es un ecosistema agrícola. No sé si ya tienen si ya pueden ver la presentación en pantalla. ¿Sí? Perdón por interrumpirlo. Lo que no me quedó claro es si había que mandarle nuestra conclusión por mail o era para tenerlo. No, la idea justamente era primero que lo leyeran y después, ahora, si nos da tiempo, lo comentamos un poquito. Perfecto. Si no nos da tiempo, ahí sí yo les pido que por lo menos no hace falta que sea individual, puede ser en grupo. Desde ya les voy pidiendo que se vayan formando grupos de un máximo de 4 personas, porque a partir de hoy comenzamos con trabajos grupales. ¿Por qué trabajo grupales? Ya vamos a ir viendo herramientas, porque claro, ustedes no se pueden juntar, tienen que trabajar de forma a distancia también, ¿no? Pero yo ya les he dicho que les iba a comentar algunas herramientas, si es que la computadora hoy me permite hacerlo. Y si no, les tendré que hacer un escrito para que ustedes sepan qué herramientas pueden usar para trabajar en conjunto, como el Google Docs, como montones de herramientas que ustedes tienen para trabajar desde sus casas en un mismo documento sin tener que reunirse, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a entrar ya en tema de lleno en lo que es cuestiones duras de la materia, y vamos a empezar ubicándonos cuál es el objeto de la materia, el objeto de estudio, que es el ecosistema agrícola. ¿Ustedes pueden ver la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Genial. Sí, profe. Genial.
Ven, voy mejorando poco a poco. Semana a semana ya va queriendo la cosa. Normalmente, cuando uno habla de ecosistema agrícola, piensa que habla de algo distinto. Y en realidad uno está hablando de lo mismo, de un ecosistema que está lindero con otros ecosistemas. Por ejemplo, en esa fotografía tomada en Barreal, tienen un ecosistema que es un huerto semi-abandonado con la montaña, o digamos, el pie de monte de la Sierra del Tontal detrás. Son una continuidad, no es que uno está separado del otro y no hay comunicación entre ellos. Hay mucha comunicación. Empezando, por ejemplo, ustedes imagínense, un viento, nada más, transporta materiales de un sistema a otro sin ningún problema. Entonces, siempre tenemos que pensar en todos los ecosistemas como un continuo. Pero para entender bien lo que es el agroecosistema, tenemos que asociarlo a la finalidad. ¿Para qué existe un agroecosistema? Y esto tiene que ver mucho con lo que es la agricultura. Y la agricultura se define como una manipulación deliberada de plantas, animales y el ambiente en que crecen con la finalidad de producir bienes y servicios. Es interesante esto porque esta definición de agricultura, yo les comentaba en la clase pasada, surge de hace 100 años, 150 años, porque anteriormente no existía una tecnología tan avanzada como para tomar mucho, para que cobre énfasis en lo que es la manipulación del ambiente. La agricultura que se hacía en el pasado, hace más de 100 años, manipulaba plantas, manipulaba animales, pero era muy limitada a la hora de manipular el ambiente. Y una paradoja, ¿no? Porque en el pasado la agricultura se adaptaba a su ambiente. Por ejemplo, se cultivaba en ladera de montañas, como lo hacían los árabes en el sur de España y norte de Marruecos, como lo hacían los incas en el Perú. La escala, por supuesto, la escala era más bien para autoabastecimiento de las comunidades, no se pensaba, no habían reglas económicas de exportación y importación de la magnitud de la que hay hoy, tampoco habían poblaciones tan grandes, la población humana no era tan grande, las comunidades generalmente eran rurales, realmente las comunidades urbanas eran muy pequeñas en la mayoría de los casos, lo cual se puede decir que la agricultura como tal tenía mucha importancia para abastecer a comunidades locales relativamente pequeñas y había poco de comercialización con otras comunidades. Evidentemente por las épocas, los caminos, las vías que podían usar para conectarse una con otra eran más complicadas que ahora, eran más rudimentarias, salvo la que era comunicación por mar, ¿no? Pero por tierra los caminos eran muy malos, entonces había muchas dificultades como para transportar de un lugar a otro. La otra cuestión es que dice que tiene la finalidad de producir bienes y servicios. Y ustedes que ya han cursado economía agrícola, ¿qué nos referimos con bienes y servicios? Vamos, a ver ¿se acuerdan de economía agrícola? ¿A qué nos referíamos con bienes y servicios? Son los elementos transables en un mercado. Por ejemplo, Y sí, siempre hay un mercado de bienes y servicios, digamos, y un mercado de lo que vendría a ser la mano de obra. Entonces son las, ¿cómo se llama? Las cosas que podemos comercializar.
Muy bien. Y, por ejemplo, en el sistema agrícola, ¿qué sería por un ejemplo de bien y un ejemplo de servicio? Y un bien sería, por ejemplo, un tractor y un servicio sería la energía eléctrica. Por ejemplo, ¿sí? Y el mismo bien podría ser lo que se cosecha, ¿no es cierto? La cosecha, Claro, sí, ¿sí? como materia Entonces, prima. estamos, ¿no? Entonces, se producen bienes y un servicio porque ofrece puestos de trabajo. Por lo tanto, está brindando eso, ¿no? Y evidentemente acá lo que cambia no es tanto con el pasado, ¿no? Me refiero al pasado. No cambia tanto el concepto, pero sí la escala, la magnitud que ha cobrado la agricultura con el paso de las décadas. Eh, Enormemente más grande e incluso eso ha llevado a que las técnicas agrícolas y ganaderas aplicadas sean muy distintas las de ahora a las de antes. Por ejemplo, hace 100 años no existía prácticamente el feedlot, ¿sí? La cría de ganado en feedlot. Directamente se hacía todo en campo, ¿no? Eso es un avance sobre todo de países de Europa donde el espacio es extremadamente reducido y donde el beneficio está más que nada no pensando en lo que es el animal, la cantidad de carne producida, sino toda una cadena que abarca muchos eslabones, desde el que produce el pienso hasta el que produce el engorde, hasta el que cobra por criar en un feedlot un animal que no es suyo, sino que cría para otros. Entonces, toda una cadena de comercialización nueva, y hay que verlo no en el interés de producir cierta más cantidad de carnes, sino de crear todo un sistema de comercialización totalmente nuevo con nuevos actores. Y un agroecosistema es el objeto de la agricultura, es el objeto de la ganadería también. Y lo vamos a definir como sistemas o ecosistemas que están asociados a variables socioeconómicas directamente. Eso lo diferencia de un ecosistema natural. ¿Por qué? Porque todas las poblaciones, como dice el concepto que ven en la parte superior, todas las poblaciones de animales o vegetales que tienen interés agrario tienen como objetivo la producción de bienes y servicios. Tienen la producción de ser vendidos, comercializados, y si no son vendidos comercializados, usados por los propios agricultores para su propio mantenimiento. Entonces, un agroecosistema, más allá de la finalidad clara que tiene, no deja de ser un ecosistema como otro. ¿Por qué? Porque tiene componentes bióticos y abióticos como cualquier otro ecosistema, que interactúan entre sí y con su medio, ¿sí? Su medio abiótico. Por lo tanto, acá hay flujos de energía, reciclado de nutrientes, al igual que lo hay en otros tipos de ecosistemas, pero con algunas diferencias bastante importantes. ¿Recuerdan cuando veíamos estos ecosistemas y lo asociábamos a los niveles de organización? Yo les comentaba que los niveles de organización son un sistema jerárquico, en donde los individuos u organismos están contenidos dentro de las poblaciones a la vez están contenidas dentro de comunidades y comunidades están contenidas dentro de los ecosistemas, donde cada nivel de organización tenía un atributo emergente o una cualidad que podía ser medida a ese nivel de organización y no a otro. Les había puesto, por ejemplo, que un individuo podemos medirle las tasas metabólicas. A una población podemos ver crecimiento poblacional o la proporción de sexos, por ejemplo, estructura de edades. Las comunidades, en cambio, ahí ya teníamos distintas especies interactuando y ahí ya podíamos hablar de una diversidad
riqueza de especies, cuántas especies hay en esa comunidad, la sucesión, cómo cambia la estructura de esa comunidad en el tiempo. Y recién cuando ya abarcábamos en un ecosistema, teníamos lo que eran las redes tróficas, teníamos flujo de energía, ciclos de nutrientes. Ahora bien, que les quede claro, estos niveles, la división en niveles de organización es simplemente para facilitar la comprensión de cómo funciona el sistema. Pero en realidad, todo funciona en el mismo lugar y al mismo tiempo, pero a distintas velocidades. Es decir, mientras que en un ecosistema una especie se está comiendo a la otra, ambas formando parte de una red trófica, a la vez ellas están formando parte de una comunidad que tiene una estructura, una riqueza de especies y una diversidad. A la vez están formando parte de poblaciones que pueden estar creciendo en ese momento o decreciendo por la acción de depredadores. Y los individuos de cada especie individualmente tienen tasas metabólicas muy distintas en función de sus características biomorfológicas y sus hábitos de vida. No es lo mismo la actividad metabólica de un elefante que el de un ratón. ¿Mm? Todo ello se conjuga en el mismo espacio al mismo tiempo, nada más que nosotros, porque fíjense que en todas las definiciones de población, comunidades, ecosistemas, siempre se habla del mismo espacio y del mismo tiempo. Lo que pasa es que nosotros para estudiarlo los separamos. Entonces, en un área de cultivo podemos tener que el organismo es la planta que objeto de nuestro cultivo. La población será el conjunto de plantas de la misma especie que hemos cultivado. La comunidad podemos sumar, además de esas plantas, podemos sumar otras especies como las especies que forman parte de la maleza o las especies de plantas que forman parte de la barrera cortaviento para formar toda una comunidad de plantas. ¿Queremos aumentar la comunidad? Podemos incluir a los animales, podemos incluir dentro de la comunidad animales como los animales del suelo, como las lombrices, aves, los polinizadores, etcétera. Y cuando hablamos de ecosistema podemos hablar de las interacciones que hay entre ellos, podemos hablar de la materia y la energía. Para eso, para hablar de nutrientes, de hablar de materia, y bueno, va a corresponder a hacer ciertos análisis del suelo como se ve en edafología, ¿no? Entonces, realmente cuando hablamos nosotros de agroecosistema estamos básicamente de lo mismo, pero con grandes diferencias como vamos a ver ahora. Un agroecosistema, entendido como tal, no es más que un ecosistema natural profundamente modificado. Si nosotros en ese viñedo hiciéramos análisis a mayor profundidad del suelo, o hubiéramos hecho un análisis de suelo antes de que se cultivara algo por primera vez en ese lugar, hubiéramos visto que la diferencia en la estructura y textura del suelo con respecto a un ecosistema natural, como el que ven en la fotografía de la izquierda, en el cual dominan las jarillas, ¿sí? Típico de la vegetación de la región del monte, como estamos acá en San Juan, no sería muy diferente el tipo de suelo. Básicamente la diferencia entre ambos no solo es la modificación del paisaje, sino es la conformación de otro tipo de suelo, mucho más fértil, ¿sí? Gracias a la manipulación que los agricultores han hecho de él a lo largo del tiempo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, que el agroecosistema es un agroecosistema que se ha instalado ahí donde antes había un ecosistema natural. ¿Estamos? No estoy queriendo decir con esto de que sea ni bueno ni malo. Es simplemente el hecho objetivo de que es así. ¿Sí? ¿Y qué características tienen estos ecosistemas? Básicamente estos ecosistemas, vamos a ver que se dice que son abiertos a los materiales. A diferencia del ecosistema natural, junto con otras, ellos necesitan insumos procedentes, por ejemplo, de las ciudades.
otro ecosistema, el ecosistema urbano, fertilizantes, agroquímicos, combustible para los tractores, etc. Y exportan otras sustancias, otros productos a otros ecosistemas, por ejemplo, los productos de la cosecha. Las especies no coexisten, que forman parte de un agroecosistema, no coexisten en un mismo territorio. ¿Por qué? Porque los principales consumidores de los productos del agroecosistema no viven en el agroecosistema, viven en las ciudades. Y eso lo diferencia de los ecosistemas naturales. Y normalmente en un agroecosistema, por el tipo de agricultura que se practica, se elimina, se deja vivir solamente las especies que son de interés económico. Y se trata de eliminar al resto de las especies con un antiguo concepto de que así evitan competición por los nutrientes del suelo. Con lo cual, sí, posiblemente se eviten competidores, pero ¿a base de qué? A base de usar plaguicidas, herbicidas, que no solamente eliminan a los competidores, sino que además eliminan a todo aquel organismo beneficioso. Yo ya les había hablado de nemátodos, de lombrices y de insectos polinizadores que por lo general son eliminados con los plaguicidas. ¿Qué otras características tienen estos agroecosistemas? Todos los nutrientes no se reciclan en el lugar. ¿Por qué? Porque las plantas no son cosechadas y son llevadas al ecosistema urbano para su consumo. Entonces queda muy poco barbecho para que se descomponga en el lugar, con lo cual los nutrientes no vuelven al suelo. Por lo general, todas las partes aéreas de las plantas son llevadas como parte de la cosecha y solamente quedan para que se descompongan tal vez algunas raíces o la base de los tallos más importantes. Además, como les dije, necesitan fertilizantes para poder añadir más nutrientes. ¿Por qué? Porque al no reciclarse en el lugar, no solamente se exporta lo que es el producto que interesa de la planta, ya sea el fruto, ya sea las hojas, ya sea el tallo, sino que esa exportación significa también exportación de nutrientes y de energía. Y nutriente y energía que no vuelve al mismo lugar, sino que es llevado a otro lugar. Por lo tanto, se requiere en estos casos añadir ciertos fertilizantes. Con la manipulación que ha hecho el ser humano de los agroecosistemas, se han obtenido variedades cada vez que tienen un rinde mayor, con lo cual eso favorece a que tengan una alta productividad. No así los ecosistemas naturales que tienen la productividad normal para esa especie. Acuérdense que acá en la agricultura, al igual que se hace en la ganadería, se seleccionan dentro de una especie, se seleccionan individuos que tengan el mejor rinde, que tengan el mayor peso, la mayor proporción de carne magra, etcétera, etcétera. Como se requieren tantos insumos desde afuera hacia el agroecosistema, lógicamente junto con ello vienen especies exóticas, empezando por las propias especies que se cultivan. Especies exóticas es el término contrario a especies nativas, es decir, siempre se cultivan especies que no son del lugar. Y esto es una paradoja, porque hay más de 200 especies en el mundo que son susceptibles fácilmente de ser producidas para consumo local. Sin embargo, a nivel mundial no hay más de 40 especies que sean susceptibles de una fácil exportación. Es una cuestión muy increíble cuando se exporta, se produce para vender a otros países, siempre se trata de un grupo menor a 40 especies. Sin embargo, por la diversidad que tiene cada región, se podría consumir, y de hecho en parte se hace, se consumen mucho más especies. Este hecho de que se tengan que traer especies de otro lado para cultivar, de que se usen plaguicidas, que se cambie la estructura del suelo,
todo ello lleva a que haya una baja biodiversidad. Normalmente todos los ecosistemas agrícolas son muy pobres desde el punto de vista de las especies, la cantidad de especies que tienen y de la interrelación que tienen con ellos, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tiene la agricultura. Biodiversidad, entiéndase, no solamente como la variedad de especies, sino que esas especies cumplen funciones dentro de su ecosistema. Al desaparecer ciertas especies, también muchas veces desaparecen esas funciones y esas funciones tienen que ser suplantadas de forma artificial. Por ejemplo, se tiene normalmente en suelos fértiles las poblaciones de distintas especies de nematodos y de lombrices ayudan a fertilizar al suelo. Como se echan plaguicidas y se ven afectados, muriendo la mayoría de esas especies, tiene que traerse fertilizantes, lo cual aumenta los costos. Las zonas de cultivo también son fuente y sumidero de sustancias tóxicas. Como les dije, reciben plaguicidas. Pero esos plaguicidas son exportados también con la cosecha, logrando en muchos casos producirse el fenómeno de bioacumulación. La bioacumulación tiene que ver con la acumulación de sustancias tóxicas en los cuerpos de distintos organismos con el tiempo, es decir, se va acumulando poco a poco, microgramos a microgramos, sobre todo en los tejidos grasos. Buenos días. Sí, buen día. Para mí es un enorme. Ah, perdón, me ha saltado, me ha saltado la conferencia de Titonel. Discúlpenme un segundito. Me ha saltado la conferencia de don Titonel. Un congreso. Ya la paro. ¿Se acuerdan que la estaba buscando? Digo, buenos días, ¿y quién se cree que para meterse así? Si es mi clase. Y es esto que se ha metido en la conferencia de don Titonel. Profe, quizás es por lo que se activó Ahí lo ahí, voy a parar, si es que me deja. que se escucha, se tilda mucho, No ¿será? me deja. Voy a tener que cerrar la ventana y volver a abrirla después. Han visto las cuestiones tecnológicas que uno no domina todavía. Bueno, les decía... Sí, perdón, ¿alguien quiere preguntarme? No, yo le estaba diciendo que se tilda mucho y quizás ha sido Claro, viste, cargado. exactamente, por eso la he tenido que cerrar a la conferencia. Se la quería mostrar al final de la clase para que escuchen la conferencia ahora, sino para situarlos, nada más. Pero lo que ha sucedido es que, como tarda tanto en cargarse, se ha cargado fuera de tiempo. Y se Ah, tenés razón, no me he dado cuenta. Sí, sí, ¿quieren que repita, que vuelva un poquito atrás? Se escuchó bien, pero cuando habló la otra persona, o sea, el video, ¿Me están ahí escuchando? ya se desfasó todo. Cuando comenzó Sí. a hablar, sí, el Claro. video. A ver, acá estoy recibiendo mensajes. Sí. Bueno, vamos. Claro, es cuando comenzó el video porque no se banca todo. Por suerte, bueno, ya lo pude parar. Pero ahora en este momento me están escuchando bien. Sí, ahí sí se Sí, profe. se escucha.
¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, pero Sí, se escucha. Veo que se han desconectado Sí, profe. varios, pero bueno, vamos a tener que seguir y veremos cómo arreglamos. Bueno, yo les había comentado que el agroecosistema es fuente sumidero de sustancias tóxicas. Genial, genial. Por ahí, chicos, si por ahí se corta o no escuchan bien, yo tengo el celular al lado por cualquier comunicación a través del grupo, ¿saben? Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, igual se puede escribir, profe, ahí podemos Bueno, enviar lo mensajes. que les decía, lo último que tiene que ver con lo último que tiene que ver con el agroecosistema es que requiere. Muy bien, hay retraso en el audio. Sí, lo que pasa es que cuando yo pongo la pantalla completa para que ustedes puedan ver bien, yo me pierdo del chat. No lo puedo ver bien al chat. Por eso cualquier cosa, yo tengo el celular al lado para que me manden mensajes por WhatsApp. Bien, vamos a ver qué componentes hay o qué componentes tiene un ecosistema. Y vamos a empezar por un ecosistema natural. ¿Qué componentes tiene un ecosistema natural? Vamos a ver que, como todo, la energía en un ecosistema natural es provista por el sol. Energía que es captada por productores primarios, que a la vez necesitan de nutrientes y agua que es aportado normalmente por las lluvias, por supuesto en una agricultura de secano. Hay otro componente fundamental que es el suelo, ¿sí? Y ellos serían la base, sol, suelo, productores primarios y agua, la base de toda la agricultura. Por supuesto, dentro de un ecosistema natural hay interacciones entre distintas especies y ahí tenemos lo que son las redes tróficas, las cadenas tróficas en primer lugar y las redes tróficas después, donde se incorporan a ese ecosistema natural herbívoros, carnívoros y descomponedores. Es interesante saber que ese ingreso, la energía, ingresa al ecosistema por la fotosíntesis y sale a través de la descomposición. La fotosíntesis va a incorporar agua, nutrientes y compuestos hidrocarbonados a las plantas, pero la descomposición va a llevar esos nutrientes, va a devolver esos nutrientes al suelo y a la vez va a liberar energía y sobre todo dióxido de carbono. Entonces, si ustedes ven acá, los componentes dentro de un ecosistema natural son relativamente sencillos. Relativamente digo porque cada una de esas cajitas, de esos rectángulos que ven ustedes, y cada una de esas flechas implica numerosísimos procesos sumamente complejos en algunos casos, que los llevaría a ustedes a tener que revisar todo lo que son las reacciones de óxido-reducción, todo lo que sea la química biológica y química orgánica con compuestos como alcanos, alquenos, alquinos, ciclobencenos, etcétera, que yo sé que a ustedes les gusta mucho. Pero esto que parece un gráfico bastante simple, por así decirlo, en realidad estamos
hablando de que es realmente muy, pero muy complejo. Muy complejo. Si vemos un ecosistema natural, perdón, un agroecosistema ahora, fíjense cómo cambia la cosa. Tenemos los mismos componentes que un ecosistema natural. El sol, suelo, plantas, el agua que llega de la lluvia a la atmósfera, los descomponedores, pero acá hay todo un sector que está en este rectángulo rojo, que es la intervención humana. Entonces, en lugar de hablar de una cadena trófica, como se hablaba anteriormente, ¿se acuerdan? Se hablaba de herbívoros, carnívoros, dentro del mismo ecosistema natural. Acá hablamos de animales y productos animales, y hablamos de mercados. Es decir, no estamos hablando de cadenas tróficas que tienen lugar en el mismo agroecosistema. Estamos hablando de cadenas tróficas particionadas que se completan en un ecosistema distinto al agroecosistema. Esas cadenas se completan en los ecosistemas urbanos. Es decir, que en un agroecosistema tenemos que considerar otros componentes además de lo que es un ecosistema natural. Tenemos que considerar los componentes socioculturales, tecnológicos y económicos. Justamente porque los componentes socioculturales y los económicos son los que definen lo que se va a cultivar y en función de ellos va a ser la tecnología que se va a aplicar. Entonces, como ven, el agroecosistema en cierto sentido es un poquito más complejo que el ecosistema natural. ¿Complejo en qué sentido? En que si bien tiene menos diversidad de especies y por lo tanto hay menos interacciones, el hecho de que hayan insumos externos y de que haya cosecha que va hacia otro lugar, lo torna no tan predecible y un tanto más complejo que los ecosistemas naturales. ¿Qué similitudes y diferencias tenemos entre ecosistemas naturales? Y le voy a dar la visión de dos autores, el de Santiago Sarandon y el de Stephen Gliessman. Sarandon habla de distintos atributos del ecosistema natural y el agroecosistema. Y por ejemplo, un objetivo. Un ecosistema natural no tiene un objetivo por sí mismo, es el ecosistema que subsiste y ya está. En cambio, el agroecosistema sí tiene un objetivo que es producir bienes y servicios. ¿Hay algún gestor dentro del ecosistema natural? Y no hay un gestor que diga qué hay que hacer. En cambio, en el agroecosistema está el agricultor, que es quien define qué es lo que se va a hacer en ese agroecosistema. La fuente de energía en un ecosistema natural es el sol. ¿Sí? En un ecosistema costero son las mareas. Mientras que en un agroecosistema tenemos la fuente de energía solar más todas las artificiales que hagan falta, por ejemplo, los combustibles para mover la maquinaria. La diversidad es baja en el agroecosistema y alta en un ecosistema natural. Cuando hablo de alta y baja, me refiero a un agroecosistema respecto a un ecosistema natural que está cerca de ella, cerca de él, cerca del agroecosistema. No estoy hablando de comparar un agroecosistema de acá de Pocito con la selva amazónica. No, me estoy refiriendo a la diversidad en cuanto al agroecosistema local versus un ecosistema natural cercano. En un ecosistema natural opera la selección natural como mecanismo de evolución. Pero en un ecosistema, quien hace un agroecosistema, el que hace la selección es el ser humano. La productividad normalmente en un ecosistema natural es relativamente baja a media. En un agroecosistema, lógicamente,
lógicamente la productividad más alta porque es lo que se busca. Tener alta productividad. En un ecosistema natural el ciclo de nutrientes es cerrado. Es decir, el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, como ocurre la descomposición en el lugar, todos esos nutrientes que forman parte del organismo son devueltos otra vez al suelo en el mismo lugar. Por eso se dice que es cerrado. En cambio, en un agroecosistema, al haber cosecha, todos esos nutrientes viajan con el bien a ser consumido en áreas urbanas. ¿Sí? Por eso se dice que es abierto. La sincronización entre plantas y microorganismos alta en un ecosistema natural y baja. Todos microorganismos, nematodos del suelo, bacterias, todo lo que cooperan en el proceso de descomposición, lógicamente en un ecosistema natural actúan y tienen mucho que ver con la biomasa, con los ciclos de vida de las plantas, etc. Pero en un agroecosistema es baja, justamente porque es exportable. Otro aspecto que mira Sarandon es el tema de la estabilidad y la resiliencia. Y acá le voy a agregar otra palabra que es la resistencia. Cuando hablamos de la resiliencia, es la capacidad que tiene un ecosistema de responder a una perturbación, a un fenómeno dañino, drástico, y después recuperarse de eso. Esa es la capacidad de resiliencia. Se desvía el sistema hacia un lado, pero después es capaz de recuperarse hasta cierto nivel. Resistencia es, a diferencia de resiliencia, es la resistencia, como dice su palabra, que opone ante esa perturbación. Hay ecosistemas muy frágiles que fácilmente son arrasados, hay otros que no, tienen una alta resistencia. ¿Y todo esto para qué? Para mantener una estabilidad entre lo que se produce, ¿sí? lo que es la producción a lo largo del tiempo. Normalmente, la estabilidad también contempla una mayor complejidad de redes tróficas, ¿sí? Un ecosistema que sea resiliente, que sea resistente, quiere decir que mantiene su estructura más ordenada a lo largo del tiempo y por lo tanto tiene una mayor estabilidad. Si hay una mayor estabilidad en el ecosistema, ha dado más tiempo para que las especies interaccionen entre sí y con su ambiente. Con lo cual, al ocurrir esto, la complejidad de las cadenas tróficas son más diversas, por así decirlo. En cambio, la estabilidad en un ecosistema agrícola, su resistencia al cambio, a la perturbación es baja, porque siempre es cosechado. No hay forma como resistirse a la cosecha. Su resiliencia es baja también en el agroecosistema. ¿Por qué? Porque si no interviene el ser humano, no se va a recuperar como un ecosistema agrícola. Se va a recuperar tal cual lo hace un campo de cultivo abandonado, es decir, va a ser colonizado por malezas al principio. Y eso sí puede que llegue con mucho tiempo a alcanzar cierta estabilidad, pero por lo general es baja. Entonces, estos son los juegos que hay entre lo que es un ecosistema natural y un ecosistema agrícola en cuanto a su capacidad de resistir cambios sin que su estructura, su esencia cambie. Desde el punto de vista de Gliessman lo ve desde un punto de vista más académico, si se quiere, y toma otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Gliessman tiene que la productividad primaria neta es muy alta en el ecosistema. Justamente la productividad es lo que nosotros tratamos de cosechamos y es justamente lo que nosotros tratamos de seleccionar especies para que tengan más alta productividad y para eso aplicamos técnicas de cultivo, técnicas de manejo ganadero para obtener una mayor productividad. Por lo tanto, siempre un agroecosistema es un ecosistema en el que se maximiza la productividad.
En un ecosistema natural no se puede decir que la productividad sea baja. Depende de qué tipo de ecosistema. Lógicamente, si estamos hablando de un ecosistema arbustivo, que la tasa de crecimiento de los individuos que crecen ahí es baja por simplemente ser una especie leñosa, ¿sí? Bueno, es ese caso, pero siempre acompañado por pastizales naturales que elevan esa productividad un poco más. Por eso es que se pone que es media. Las interacciones tróficas, las redes tróficas de herbívoro, carnívoro, primario, carnívoro, secundario, pueden haber varios eslabones de esa cadena trófica en un ecosistema natural. Pero en un agroecosistema son pocos, porque se trata de la planta y el ser humano que la cosecha. Y no hay más. Por eso les dice que las interacciones tróficas son simples o lineares. La diversidad de especies ya la tratamos con la anterior de Sarandon, ¿no? Es alta en un ecosistema natural, baja en un agroecosistema. Ya lo dijimos también, el ciclo de nutrientes es cerrado en el caso del ecosistema natural, abierto en el agroecosistema. La estabilidad como capacidad de recuperación o resiliencia es muy alta en el ecosistema natural y es muy baja en el agroecosistema. Ustedes tengan en cuenta, si un agroecosistema es afectado por un incendio, después del incendio se va a convertir en otro tipo de ecosistema si no llega a intervenir el ser humano. No se va a recuperar como ecosistema, como un agroecosistema. En cambio, un ecosistema natural, si es afectado por un incendio, básicamente se va a recuperar y va a seguir siendo un ecosistema natural. Puede que las especies que eran dominantes, que eran mayoritarias antes del incendio, no sean las mayoritarias ahora, pero sus semillas van a estar en el lugar. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que más o menos ver a la hora de tener en cuenta con lo que se refiere a la estabilidad. El control humano de un agroecosistema es fundamental. En un ecosistema natural no hace falta control humano. La permanencia temporal de este tipo de ecosistema. El agroecosistema existe mientras exista el ser humano. Cuando deja de estar la mano del ser humano, se acabó el agroecosistema. En cambio, un ecosistema natural perdura por el tiempo. Y la heterogeneidad del hábitat. Cuando hablamos de heterogeneidad del hábitat, hablamos de cuán diverso es el ambiente. Es decir, si en el ambiente hay pastos, hay rocas, es todo llano, hay pendientes, hay árboles, hay cuevas. ¿Qué es lo que hay? Un ambiente normalmente muy heterogéneo brinda más posibilidades de que hayan más especies, porque tienen más lugares para hacer sus criaderos, más lugares donde ocultarse y protegerse de los depredadores. En cambio, la heterogeneidad del hábitat en un agroecosistema es muy simple, porque por lo general se hacen monocultivos y todos los cultivos son iguales. Uno pasa hectáreas y hectáreas con un solo tipo de cultivo y eso hace que su heterogeneidad sea realmente baja. En un agroecosistema tenemos entradas y salidas como cualquier otra. Si lo vemos a una escala de parcela, que es lo que estamos viendo ahora, vemos que un agroecosistema va a tener como entradas la insolación, entradas naturales, ¿no? Precipitaciones, radiación solar. Salidas naturales, la escorrentía, por ejemplo, la evapotranspiración, la respiración de las plantas. Y va a tener como entradas que no sean naturales, va a entrar siembra de las especies que se cultivan, fertilizantes, la irrigación, como nuestra región, que se hace agricultura bajo riego, pero también hay otras, entran organismos que no son deseados dentro del agroecosistema, como las malezas y plagas. ¿Qué es lo que sale fundamentalmente del agroecosistema? Lo más importante que deseamos que salga es
la cosecha. Lógicamente, como hay un tipo de riego, también el agua va a salir por escorrentía siguiendo el perfil del suelo. Entonces, estas son entradas y son parte de los elementos que hay en un agroecosistema. Mucho tiene que ver de cómo se maneja para tener un suelo vivo o un suelo muerto. Un suelo vivo es aquel que tiene organismos del suelo como bacterias, hongos, nemátodos, lombrices, etc. Un suelo muerto es aquel que no tiene organismos vivos, ya sea fundamentalmente por el abuso de plaguicidas y fertilizantes. Para eso, digamos que se podría decir que mucha de la agricultura argentina es suelopónica, haciendo una relación con la hidroponía. Ustedes saben lo que es la hidroponía, que es el cultivo en un ambiente líquido de distintas especies, donde se nutre sus raíces con un complejo de sustancias como el reactivo de Howland. ¿Sí? Y prácticamente todas las plantas, se hace mucho en tomate, se crían con sus raíces metidas dentro de un balde con reactivo de Howland para nutrirse. Bueno, en muchos casos la agricultura argentina, como el suelo no tiene elementos vivos, es como una sueloponía, no hidroponía, pero sí un sueloponía porque el suelo sirve solamente como sustrato, nada más, pero no tiene vida. Con esto surgió todo un movimiento al hacer todo este análisis, y sobre todo un análisis más del tipo social, ¿no? Surgió esto más por una presión social, por una observación social, que por una necesidad agrícola o agronómica. Y está asociado el surgimiento de la agroecología con el movimiento de las personas y las poblaciones del campo a la ciudad. Se veía que esa agricultura de grandes maquinarias no necesitaba mano de obra, lo que llevaba a que mucha gente del campo se quedara sin trabajo. Si se queda en trabajo, migraba a las grandes ciudades. Entonces surgió el interés demográfico de lograr de que la gente se quedara en el lugar donde trabaja y vive. Y se vio el valor de la agricultura familiar y dio ese interés por la agricultura familiar, es decir, aquellos pequeños agricultores que tienen parcelas de terreno bastante pequeñas, que son en general horticultores, fruticultores, que producen para subsistencia o para comercialización local. Se observó que esas comunidades que tenían ese tipo de gente, por lo general la migración a otros centros era menor que en otros lugares. No por eso significa que sea baja, era menor, lo que no significa que sea una migración baja, porque en proporción a la cantidad de habitantes que tienen los agroecosistemas, la migración suele ser muy alta. Entonces, para manejar esta situación, para ver cómo también se podían producir productos más sanos y sobre todo para bajar el costo de la agricultura, surgió la agroecología, que no es otra cosa que la aplicación de conceptos y principios de la ecología para diseñar y manejar agroecosistemas sustentables. Y acá la palabra clave no es tanto la ecología, sino que el agroecosistema sea sustentables. Es decir, que pueda mantenerse en el tiempo sin ninguna ayuda exterior y sin que produzca la escasez de recursos que hay en el lugar que sean preexistentes. Una cuestión bastante complicada. Gliessman también aporta con respecto a sustentable y a la agroecología, que eso de sustentable o sostenibilidad es lo que se denomina también rendimiento sostenido, que para un agricultor es interesante porque es una decisión importante que tiene que tomar.
que es la capacidad de cosechar a perpetuidad una biomasa determinada del sistema, y que esa capacidad, esa biomasa tenga capacidad de renovarse a sí misma, o que de alguna forma no esté en riesgo a unos costos muy bajos. Es decir, si yo tengo que cultivar 40 hectáreas, y para cultivar 40 hectáreas tengo que todos los años usar como insumo, gastar en insumos 3 a 5 millones de pesos, eso no es sostenible. ¿En qué sentido? De que si algún día no me dejan sacar parte de la plata del banco a tiempo, no puedo comprar los insumos y no puedo sembrar. Entonces eso no es sostenible. Ahora, ¿cómo mediante una técnica de manejo se puede hacer para tener una buena cosecha y que la injerencia del ser humano disminuya de forma tal que sus costos bajen, lo que no significa que bajar los costos significa que tenga que trabajar menos? No, al contrario, a veces bajar los costos en insumos significa ponerle más el lomo. Y ahí en Argentina, la palabra trabajar implica un problema para muchos. Entonces, ¿qué diferencia tiene esa agricultura de la agroecología con una agricultura tradicional, por así decirlo, ¿no? Normalmente la agroecología tiene en cuenta aspectos sociales, políticos, éticos, que tienen que ver con la historia de una comunidad humana y más el concepto del concepto de la ecología. Es decir, toman a la agricultura como un elemento que hace a una comunidad. Versus otro tipo de agricultura en el cual las comunidades locales no tienen importancia, sino todo lo que se pueda extraer y cosechar sin necesidad de emplear mano de obra o de respetar los valores, usos y costumbres de un lugar. Entonces, Toledo dice que la agroecología cumple en cubrir 3 aspectos: proteger la naturaleza, conservarla lo mejor que se pueda, producir a volúmenes razonables y respetar la cultura del lugar. Entonces, lo interesante de la visión agroecológica es que toma en cuenta los valores de la sociedad, de los productores locales, cosa que una agricultura industrial no lo hace. Por ejemplo, ustedes ya tenemos el ejemplo de la soja. En la soja se arrasan áreas naturales, se compra y se malpaga a pequeños productores por su terreno, de manera tal de que homogeneizan un tipo de agricultura en la cual la mano de obra y los valores locales no son tenidos en cuenta. Hace muchos años me tocó trabajar en San Luis, cerca de Villa Reynolds, al sur, cerca de Buena Esperanza, y ahí trabajé en un campo de unas 4.000 hectáreas. De esas 4.000 hectáreas, entre 1.500 y 2.000 estaba sembrada por soja, se había arrendado el campo, y yo estaba trabajando en una laguna para hacer un proyecto de cotos de pesca. En ese campo había unas 62 lagunas, entonces el dueño quería hacer un coto de pesca, que era un proyecto interesante que después lamentablemente se vino abajo. Pero las 1.500 hectáreas más o menos que tenía con soja, habían 6 personas trabajando nada más para mantener esas 1.500 hectáreas. Fue muy impresionante para mí, porque estaba en la época de abril, que ya estaban cosechando la soja, y para cosechar la toja de soja habían 3 personas. Una persona arriba de la máquina, 2 personas en una camioneta a cierta distancia tomando mate, y nada más. La persona que iba arriba de la máquina no manejaba la máquina cosechadora.
La máquina la estaban manejando desde un lugar de California, que era donde estaba sentada la empresa que le había arrendado el campo. Lo único que hacía el que estaba arriba de la máquina es ver que la conectividad estuviera bien y que la antena parabólica que tenía la máquina funcionara bien porque estaba siendo conducida desde California vía satélite. Profe, disculpe, Sí, me deja aportar una opinión. Yo creo que no es solamente esas 4 personas que estaban trabajando ahí, sino que también habría sí, que tener en cuenta toda la cadena productiva que tuvo la elaboración de esa máquina, otros si tienen para allá, que sí creo que hay menos personas sí, trabajando, pero que sí genera trabajo de otras formas. No sé si es trabajo nacional de todas formas, no en pues seguro trabajo que la máquina nacional. es de Ese es el afuera. problema. Ese es el problema, que las máquinas son importadas, los fertilizantes son en su mayoría importados, al igual que los plaguicidas, la mayoría son importados. Ustedes saben que acá está la propaganda de que el Roundup se produce en Argentina, es decir, el glifosato, pero casi todos los principios activos son importados. Los fertilizantes, lo único que hace acá las fábricas argentinas es mezclarlo, pero todos los insumos los traen importados. Eso hace que se eleve mucho el costo de producción. Y lo tenemos acá en San Juan. Nosotros en San Juan, nuestros agricultores, nuestra agricultura de oasis da más trabajo en proporción que lo que da la agricultura de la pampa húmeda. ¿Por qué? Primero, por el tipo de cultivo que tenemos, lógicamente. Segundo, porque acá la mayoría en San Juan son pequeños productores. Tampoco tenemos una superficie fértil de muchas hectáreas para que uno solo se pueda cultivar todo, pero piensen que en Buenos Aires y Córdoba y San Luis hay campos de 6.000 a 8.000 hectáreas, todos cultivados con soja. Acá en San Juan nunca vamos a encontrar un campo de 4.000 u 8.000 hectáreas cultivado con lo mismo, porque la mayoría son pequeños productores. Pequeños productores que para la época de la cosecha de la uva, de la época de la vendivia, necesita gente que vaya, coseche y use las gamelas. ¿Por qué? Porque acá nosotros cultivamos con parral, todavía la mayoría se cultiva con parral, no con viña. Con viña podés meter máquina. Con parral se ha experimentado con máquina, pero a un costo enorme que solamente lo pueden pagar grandes empresas. Ni siquiera pequeñas, ni siquiera cooperativas pueden pagar eso. Entonces, el tema es a quién le querés dar vos trabajo. ¿Vos querés darle trabajo a gente de otro país o querés darle trabajo a tu país? Ahí está la cuestión. Países Y como tendría que Colombia. ser, Sí, sí, te escucho. perdón, tendría que ser, a lo que yo me refería es que habría que buscar no la forma de que se siga cosechando con gamela, porque al estar, hay gente que está 10 horas metida en un parral, las primeras las hacen corriendo, les pagan 2 pesos, no es un trabajo muy digno, con respeto, pero no es un trabajo, es muy duro. Entonces lo que habría que buscar es que esa gente que está gameleando encuentre la forma o se industrialice para poder llegar a las maquinarias que necesita. De esa forma se conserva el trabajo y se puede llegar a esa maquinaria. El problema es que lo que vos estás Obvio proponiendo que es es un proceso más aumentar largo los que lo que costos. te digo, ¿no? Claro, sí, sí, pero vos estás proponiendo aumentar los costos de producción. Porque conseguir esas máquinas implica una inversión inicial que un pequeño productor de San Juan con 30 hectáreas de uva no la tiene ese dinero para poder comprar eso. Sí, Por lógicamente. otro lado, Por vos eso sabés es que, más fácil decirlo. por eso pero vos sabés que hay muchas familias que son los cosechadores golondrinas, que acá hubo un caso en San Juan que todavía está, que está una familia que había quedado por el COVID-19 varada en Bermejo, si mal no recuerdo, que ha quedado varada en Bermejo porque ellos viven de ir cosechando y ellos van rotando en el país desde la zafra en Tucumán, vienen a la vendimia, después se van a Córdoba a la cosecha de maní,
y así van rotando en el país. Sé que en algunos casos es una forma de vida que a nosotros tal vez no nos guste. Sí, eso lo Y- entiendo, pero hay países de primer mundo, como por ejemplo Australia, que sigue manteniendo esos tipos de cosechadores o cosas que van viajando, pero todo con mecanizado, con maquinaria. Al día de hoy, si nosotros decidimos viajar a Australia o algún país así, podemos ir a trabajar empaquetando kiwi o manejando máquinas o de otro método, como muchos lo hacen, sin necesidad de estar caminando. Pero bueno, es comparar un país totalmente distinto. Eso te iba a decir. Nosotros Sí, sí, sí. acordémonos que nuestro Producto Interior interno, Producto Bruto Interno, el día de hoy está por debajo, es el penúltimo nivel mundial y está por debajo del Congo, de Angola y de los países de África, y está solamente por encima de Haití. Un problema que tenemos los argentinos como sociedad, y esto tómenlo, esto está fuera de la materia y tómenlo con pinzas, es una opinión netamente personal, es que todavía creemos que somos el centro del mundo y todavía creemos que somos europeos y todavía creemos que podemos llegar a ser un país desarrollado. Y estamos muy lejos de todo eso, porque para llegar a eso hay que ir paso a paso. Primero con educación, segundo con valores, tercero con mucho trabajo, cuarto con reglas claras, quinto con mucha honestidad, sexto con un sistema de premios y sobre todo de castigos, porque yo he vivido 6 años en Europa y los europeos no crecen así porque sean todos educados, porque sean todos buenas personas y porque sean rubios de ojos celestes. Hacen lo que hacen porque si no lo hacen les caen multas y cárcel y tales cosas, que son sociedades tan controladas que ninguno se atreve a hacerse el vivo. Entonces uno dice, ¿por qué diablo? Justamente ayer, la semana pasada hablaba con un gran amigo que estaba en Australia en estos momentos. Él trabaja para una multinacional israelí que se dedica a tener montones de campos de cultivos de olivo en distintas partes del mundo. Acá tienen La Rioja, tiene cultivos en La Rioja, ahora están comprando acá en San Juan. De hecho, espero que venga a fin de año y quiero aprovechar, si viene antes de fin de año, quiero aprovechar para que tenga una charla con ustedes. Bueno, este amigo lo que me contaba es que allá es impresionante el control que hay sobre las personas, sobre tus actividades personales, privadas. Por ejemplo, hay un sistema de control y de tal forma de que una persona no contrata a nadie en negro. Todos los contratos son en blanco. Sí, profe. Bien Eso pagados. por un sistema pero eso porque el sistema impositivo se los permite, porque acá el sistema impositivo te ahoga, entonces... Eso, ¿viste? no sé, Y empiezan... Sí, sí. Te escucho. eso, que el sistema impositivo de acá hace que a pesar de que no les convenga a nadie mantener un trabajador en negro, porque si tiene un accidente o te cae a FIP o cualquier cosa, Claro. te fundís, pero la realidad es que es inviable hoy en día tener para un pequeño productor un empleo en blanco, porque te sale el sueldo más otro sueldo de haberes y no hay forma de mantenerlo, digamos, para alguien pequeño, porque el Por sistema impositivo es supuesto. muy fuerte. Y totalmente, Ya que está. son la mayoría en realidad, porque contadas con las manos son las empresas que pueden tener maquinarias o ciertas cosas como planteaban ahí, profe. O sea, la Entonces, realidad en este país es distinta, me parece. en No realidad, toda la situación, no sé. En realidad, lo de las maquinarias es una cuestión provincial, porque en Mendoza, por ejemplo, tenés la cooperativa de chacareros que adquiere las máquinas y las alquila. O sea, ya es un poco más accesible. Y acá no se pudo lograr esa cooperativa, en Mendoza funciona muy bien, pero en Mendoza igual, aunque tengan la cooperativa, siguen teniendo empleados en negro porque, como te digo, el sistema impositivo es imposible de tener un empleo en blanco para alguien pequeño.
Por eso, miren, yo les cuento el caso de Colombia, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, parte de México, y últimamente se está sumando California y parte de Texas, en Estados Unidos, a un cambio de paradigma. Han llegado a la conclusión de que hay un problema muy serio, social, muy serio, sobre todo, por ejemplo, en Honduras, con las pandillas, y El Salvador, con las pandillas denominadas maras. No sé si han escuchado hablar de ellos, son pandillas como los que hay en las favelas de Río de Janeiro, pero estos son más bravos, ¿no? Dado que manejan el negocio de la droga en Centroamérica y están combinados con Colombia. Cuando se dieron cuenta de la composición de todas esas pandillas, era fundamental gente muy humilde que había migrado del campo hacia la ciudad. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno de esos países? Han cambiado la política agropecuaria. Se ha dejado de fomentar, se ha sacado de la idea de producir para exportar, y se ha buscado la idea de producir de una forma para que sea producir, no me acuerdo bien cómo era la frase, pero producir, la idea sería como producir para vivir. Es decir, cambiar toda la política agropecuaria nacional, que es lo que han hecho esos países, para combinar, por un lado, la agricultura de las grandes empresas, pero respetando la agricultura, los agricultores locales, que convivieran dos tipos de agricultura. Para volver a repoblar las zonas agrícolas, en parte, ¿sí? Y para limitar un poquito más lo que era la migración del campo a la ciudad. ¿En qué modelo están siguiendo ellos? Un poco ayudado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, están tratando de seguir el modelo que tuvo España para recuperar pueblos abandonados desde 1990 a la fecha. En España, después de la guerra civil que llevó de 1936 a 1939, muchísimos pueblos fueron abandonados por la falta de trabajo, después de una guerra, generalmente la situación social es terrible. Muchos pueblos fueron abandonados y se empezaron a concentrar en las grandes ciudades. Ese fenómeno fue advertido a principios de los 80 con la nueva democracia de España, y todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo e hicieron una política de Estado. Tenían que crear las condiciones para que la gente no siguiera yendo a las grandes ciudades, sino que siguiera viviendo donde nació, o que se trasladara a un lugar, pero no a las grandes ciudades, para no ser estos monstruos urbanos. ¿Qué hicieron? Dieron créditos sumamente blandos, una tasa de interés del 0,25%, 0,25%, para aquel que decidiera irse a un pueblo abandonado, con ayuda de arquitectos que ponía el propio ayuntamiento, podía recuperar casas antiguas a un costo financiado del 0,25% de materiales, con arquitecto gratis. Y lo que hicieron esos pueblos que no tenían habitantes, le hicieron autopistas, carreteras, le llevaron electricidad, le pusieron un puesto policial, un centro sanitario, una oficina de correos, y cuando llegó a internet le pusieron internet. Y era muy gracioso porque yo vivía allá y ya conocía cerca la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Andalucía, más de 20 pueblos que tenían 1 o 2 habitantes, pero tenían un puesto sanitario espectacular, tenían una oficina de correo, 2 guardias civiles ahí. Y después, hace 2 años, viene un amigo mío, y ¿te acordás del pueblo donde íbamos nosotros a comer cochinillo? Cerdo, ¿no? Bueno, ahora viven 400 familias. Un pueblo, por ejemplo, el que me gustaba ir a mí, se llama Patones de Arriba, en la Sierra de Guadarrama. Habían viviendo 10 artistas, nada más. Pero tenía todo, tenías una ruta espectacular hasta la entrada del pueblo. De esos 10 artistas,
habían 5 niños hijos de esos artistas. El gobierno de Madrid directamente iba con una combi, los buscaba, los llevaba hasta la escuela y después se los traía a casa. Hoy en Patrones de Arriba viven 150 familias. 150 familias, las cuales unas 10 o 20 se dedican a la agricultura local y a la ganadería local. Eso fue un programa que lleva 30 años y ha evitado, y de hecho es así, en España no existen ciudades más de 3 millones de habitantes. Solamente hay 2 que se acercan, Madrid y Barcelona. El resto están por debajo del 1,5 millones de habitantes y la mayoría de las poblaciones en España tienen 100.000 habitantes. Eso es una política nacional. Eso mismo se está haciendo con la agricultura en Centroamérica, combinando, no eliminando, no tirando a la basura lo que ya se ha hecho, sino combinando una agricultura que beneficie a la gente, pensando más en la gente local, y otra agricultura sí que sea potable para empresas. Es una decisión. En Argentina tenemos 17 millones de habitantes, de 45 millones, entre 17 y 20 millones viven solamente en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Solamente ahí viven casi más de un tercio de la población argentina, lo cual es realmente ridículo que en un país de 2.700.000 kilómetros cuadrados, más 3 millones de superficie marina que tiene, que solamente desde sus 45 millones, casi más de un tercio, casi la mitad viva en un solo manchón urbano. Es realmente increíble para cualquier persona que viene de otros países que tengamos esa organización, esa estructura social. Y mucho tiene que ver, y yo les voy a recomendar un libro que se llama Memoria Verde, de Antonio Hilo Brailovsky y Dina Fogelman, que hablan de la historia de la agricultura en Argentina, y mucho tiene que ver en cómo se hicieron las cosas desde que Argentina es Argentina, ¿no? Por ejemplo, ellos les cuentan, ustedes han visto por ahí películas de cowboys, de vaqueros, no es de la generación de ustedes, pero sí la generación de sus abuelos, de sus padres. En Estados Unidos colonizó el oeste americano, que le llaman ellos, lo colonizó a base de sangre y fuego y sobre todo de colonos. Gente que se iba del este de Estados Unidos al oeste a buscar una aventura. Ahora bien, ¿qué hacía Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos? Vos colonizaba y demarcaba tierras, y a cada colono le asignaba entre 20 y 40 acres de tierra. ¿Sí? Entonces vos llegabas y donde llegabas tenías que ir volando a tratar de conseguir la mejor tierra y te asignaban 20 acres de tierra. Entonces así, más de 100.000 personas, no me acuerdo ahora la cifra de la época, pero más de 100.000 familias se ubicaron en distintos y colonizaron distintos lugares del territorio de Estados Unidos. El tema del conflicto con las poblaciones locales indígenas es otra historia que no voy a tocar, porque es un conflicto bastante serio. En Argentina se hizo lo mismo, parecido en la campaña del desierto, pero en lugar de repartirlo entre colonos, todos los colonos que quisieran ir hacia el sur del país, se repartió entre 100 familias porteñas. Toda la Patagonia se repartió entre 100 familias porteñas. Y recuerden que en esa época la Patagonia empezaba en la altura de Tandil y hacia el sur de Santa Rosa, La Pampa. ¿Sí? Para todo lo demás era lo único que había sido colonizado por la colonia española. Desde de Santa Rosa a La Pampa y Tandil hacia el sur, no. Y eso llevó a que en Argentina se hicieran grandes territorios que quedaban concentrados en pocas manos. Y eso evitó la colonización y evitó de que se fundaran más ciudades hacia el sur del país, por ejemplo. Y eso favoreció también la concentración en grandes ciudades, porque no había lugar donde gente que quisiera practicar la agricultura pudiera ir, porque todo ya le pertenecía a un terrateniente. Es increíble a veces cuando uno lee estas cosas, cómo
políticas y errores que se arrastran siglo tras siglos, no se le trata de encontrar una solución, siendo que hay escritos, artículos, diagnósticos, como para tirar para arriba. Esto es un fenómeno estudiado, recontra estudiado por la Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, de La Pampa, la Universidad Nacional del Centro en Tandil, la del Sur en Bahía Blanca, el Centro Nacional Patagónico de Chubut, la Universidad del Comahue. Todos han hecho diagnósticos fabulosos, pero políticamente no se consigue nada todavía. Es un problema que es muy difícil resolución. Pero bueno, para ir finalizando, y ya les cuento esto y ya después, si quieren, seguimos intercambiando ideas. ¿Qué es lo que propone la agroecología? Fíjense, son ideas que a veces se pueden poner en práctica y otras veces no. Con esto les quiero decir que a mí algunas cosas de la agroecología me gustan y otras no me gustan. Ya, si quieren, el viernes les comento qué es lo que no me gusta. Pero lo que proponen los principios de la agroecología son, por ejemplo, aumentar el reciclado y biomasa y optimizar la disponibilidad y valencia de nutrientes en el lugar. Es decir, tratar de que la exportación de productos de la agricultura sea manejado de tal forma de que quede, por ejemplo, suficiente barbecho, cosa de disminuir los costos de insumos. Sobre todo ponemos mucho énfasis en el suelo como organismo vivo. Es lo fundamental para la agroecología, ¿sí? Entonces propone un manejo adecuado de materia orgánica, ¿sí? Y sobre todo mantener la actividad biótica y biológica del suelo. Trata de eso, hace combinación de cultivos, apoya a lo que es policultivo para hacer un manejo adecuado de agua, ¿sí? Hacer un manejo adecuado de las especies a cultivar, de la forma en que se cosecha, y trata de mantener una cobertura de suelo durante todo el año, tratando de hacer rotación de cultivos sin que el suelo quede expuesto. Trata de diversificar específicamente y genéticamente el agroecosistema. ¿Cuál es el problema a veces que uno compra semillas a una empresa y son clones? Eso hace que la diversidad genética sea muy baja, por lo tanto, si un clon, una variedad de clon, llega a ser una temporada susceptible a un patógeno, puede que pierda absolutamente toda la cosecha. Y por eso que toda la cuestión de semillas viene atada de una carga de plaguicidas de distinto tipo, porque la empresa que te vende la semilla sabe que es genéticamente muy débil ante ciertos patógenos. Por eso, en el mismo paquete, en el mismo combo, te meten lo que son los plaguicidas. Y la otra es aumentar básicamente los sinergismos, le llama acá. Es decir, tratar de aumentar la diversidad dentro del agroecosistema, basándose en la idea o en el conocimiento de que a mayor cantidad de especies, siempre van a haber especies depredadoras de aquellas que consideramos patógenos o que nos puede causar un problema a nuestro cultivo. Ahora bien, eso trae una añadida, una idea, que es que siempre el agricultor tiene que renunciar a una parte del cultivo que sí va a ser afectada por algún patógeno o por alguna plaga. Se confía mucho en lo que es la resistencia genética natural del cultivo a distintos tipos de plagas y a la acción de depredadores naturales. Si ustedes leen el libro de Santiago Sarandón, que lo tienen subido a la biblioteca del Drive, van a ver que tienen ellos la experiencia de 10 años hechas con manejo ganadero y de horticultura en la provincia de Buenos Aires.
en el centro de la provincia de Buenos Aires, no ahora la calidad. La cuestión es que tienen rindes de girasol y trigo bastante altos, sin aplicar ningún tipo de plaguicida, y eso ya vienen haciéndolo desde la Universidad de La Plata, junto con la Universidad Nacional del Centro y el INTA Balcarce, lo vienen haciendo desde hace más de una década, con resultados muy positivos en cuanto a rindes, son bastante buenos, y el costo de producción es sumamente bajo. Al no tener que comprar tanto, no anulan el hecho de tener que comprar fertilizantes y tener que comprar algunos herbicidas, pero compran en lo mínimo, lo cual ha llevado a que el costo de producción sea sumamente bajo. Y la crítica dice, pero el rendimiento es menor. Sí, pero vos no tenés que ver la relación rendimiento en sí mismo, sino la relación costo-rendimiento. Y en ese caso, siempre el balance es positivo para el agricultor. Empezaron con 2 productores. Hoy tienen 500 productores de la provincia de Buenos Aires haciendo esas prácticas. ¿Qué encontraron los productores de la provincia de Buenos Aires que se sumaron a este programa de la Universidad de La Plata y las otras que les mencioné? Que el rinde en sí ha decaído en un 10% con respecto a la práctica tradicional que hacían. Pero el beneficio económico ha aumentado en un 30%. ¿Por qué? Porque bajaron muchísimo el costo de los insumos. Entonces producen menos, pero al gastar mucho, en bajar mucho el insumo, les queda un saldo positivo que es un 30% superior a lo que ganaban antes. Por supuesto, venden menos cantidad, pero sigue siendo un saldo positivo. Lo otro bueno que tienen es que el rinde se ha mantenido parejo durante los últimos 5 años, es decir, no ha habido un año que han producido mucho y otro año que han producido casi nada, sino que ellos han logrado mantener la producción en un valor aceptable, que no es ni mucho, ni es ni poco, y siempre les sale el beneficio favorable para ellos. Lean la experiencia, descárguenselo, está en la biblioteca donde dice libros, ahí está el libro de Santiago Sarandón, ahí está la experiencia de ellos, creo que en el capítulo 3 o el 4. Está la experiencia que están haciendo ellos, y tengan en cuenta que el libro es 2014, 2015, yo he estado en contacto con Santiago el año pasado, el anteaño, y por eso les digo que ahora hay 500 productores. En el libro habla de unos 50 productores, pero ahora se ha multiplicado por 10, porque ante la crisis económica que vive Argentina, ha llevado a que muchos productores busquen alternativas. Y una de las alternativas que han encontrado es esta. Bastante interesante la experiencia. Véanla después en el libro de Sarandón. Para ir terminando, como les dije, vamos a ver para la clase, como síntesis de esta clase, vamos a leer para el viernes el artículo de Stephen Gliessman que está subido al Drive. El que quiera se lo puedo mandar por WhatsApp, si les queda más cómodo, no tengo problema. Agroecología promoviendo una transición hacia la sostenibilidad. ¿Qué es lo que propone Stephen Gliessman para la agroecología? Y para ver con más tiempo, para que se tomen hasta el fin de semana, es la conferencia de Pablo Titonel. También sobre esto que da mejores datos que lo que yo les puedo dar. Yo les doy como autor, y van a ver que a lo largo de toda la materia siempre cito a Stephen Gliessman. Y ya les voy adelantando una crítica que yo le hago a la agroecología. Como les dije, la agroecología tiene en cuenta no solo lo agronómico, sino lo social. Pero en muchas áreas ya es más social que agronómico. Y de hecho, mucha parte de la agroecología ha sido captada por ciertos partidos muy tendenciosos que quieren hacer una revolución con los agricultores. No sé para beneficio de quién. Stephen Gliessman tiene otra mirada más agronómica.
Y eso es lo que me atrae de ese autor, en el sentido que ocupa muy buen su rol de ingeniero agrónomo y va a tratar de, a través de sus libros y a través de sus artículos y de su trabajo, busca mejorar las técnicas agrícolas para que haya un rinde bueno con menos uso de fertilizantes y otro tipo de agroquímicos. Y pone en práctica todos sus ensayos en México y en Costa Rica. Y él es de la Universidad de Berkeley, en California. Y por supuesto tiene parcelas experimentales en California. Pero lo que me interesa del tipo es que no deja de ser ingeniero agrónomo. Primero es ingeniero agrónomo y después ve la parte social. Él trata de apoyar al agricultor mejorando sus técnicas, su manejo ganadero. Y eso es lo que me gustó a mí. Y, por ejemplo, me lleva a que no me guste tanto Miguel Altieri, que es un chileno capo, quien trabaja en la Universidad de Berkeley, California, pero él va más hacia lo social. Y lo social se confunde con lo político. Y ya cuando hay confusiones de tanto tipo y el agricultor deja ser, y la agricultura deja ser el objeto de la agroecología, ahí ya se me complica un poquito la cosa. Por eso yo les voy a dar siempre autores que van más hacia lo agronómico. Y les dejo a ustedes la libertad de que vean otros autores que van más hacia lo social. De hecho, en los videos que ustedes tienen subidos al Drive, van a ver que está el de Pablo Titonel, una conferencia de Santiago Sarandón, otra del mismo Miguel Altieri. Hay en los artículos, hay artículos de todo tipo, tanto que de aquellos que tienen más hacia la tendencia a lo social como hacia lo agronómico, de manera que ustedes lean y saquen sus propias conclusiones. Lo que yo digo no es que sea cierto, es mi opinión cuando se trata de opinión, ¿sí? Yo no les quiero coartar su propia opinión, sino que la tienen que ir formando ustedes mismos con el tiempo. Entonces, para esta clase de hoy, les va a quedar ese trabajito de ver qué ideas expone Stephen Gliessman para que la comentemos el día viernes a las 14:30. Y con más tiempito, tomándose el fin de semana, podemos ver el video, la conferencia de Pablo Titonel, que dura unos 40 minutos más o menos la conferencia, pero es un vago que es bastante concreto y tiene lo que me gusta de su conferencia, que pone muchos ejemplos de acá de Argentina. Entonces, en ese sentido, lo que hace ese hombre me parece bastante interesante para que lo tengamos en cuenta en la materia. Respecto al artículo de hoy, ¿se acuerdan que les había dado? Habían dos ejemplos de manejo. Uno tenía que ver con qué pasaba con el sorgo de Alepo y otra con una comunidad de cultivo. ¿Alguno lo leyó? ¿Le dio tiempo a leerlo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, yo lo leí. ¿Qué les dejó? Acabo de recibir un mensaje del director del INTA, de su profesor Carlos Parera. ¿Se acuerdan de él? Sí, de fisiología. De fisiología. Sí. Es que hoy lo he visto esta mañana que estaba dando una conferencia a través de Google, del webinar del INTA. Entonces le mandé una felicitación después y le preguntaba si se estaba rascando o estaba trabajando, qué miércoles estaba haciendo. No les contesto la respuesta que me ha mandado completa, solamente que manda saludos, nada más. El resto de la respuesta es un tanto agresiva. Bueno, como ven, en ese artículo les habla un poquito de qué ayuda le puede brindar la ecología a la agronomía. Evidentemente, todavía ese artículo se mencionan conceptos que nosotros no hemos manejado todavía, pero lo que lo vamos a ir manejando más adelante. Y evidentemente
es un poco sesgado porque quien lo escribe es un ecólogo, es un biólogo dedicado a la ecología y después transformado hacia la agricultura. Por lo tanto, el autor tiene su sesgo, ¿sí? Pero más o menos quería que ustedes me comentaran, sobre todo en esas experiencias, si realmente ven que es así lo que dice ese autor. Y les pregunto ahora y después se los voy a preguntar más adelante cuando tengan, hacia el final de la materia, cuando tengan más conocimientos adquiridos, ¿no? ¿Ustedes qué han leído de él? ¿Qué les ha dejado? Y sobre todo con la experiencia, el ejemplo que ha dado a nivel de un cultivo, de una parcela con sorgo de Alepo y de una comunidad. Que dividiendo, digamos, la problemática en distintas jerarquías se puede abarcar de una mejor forma, porque se puede comprender mejor el ciclo de la planta y los factores, digamos, externos a la planta y cómo se relacionan. Entonces, desde ese punto de vista podemos encarar el problema que tenemos nosotros. Claro, o sea, Una poder ayuda el daño económico que También me lleva, gusta, digamos. fuerte. Dale, Rocío. Sí. A ver, Rocío. Dale, que estabas Que en este hablando caso, después. con respecto a lo que decía Gonzalo, que también tienes razón, porque en ese caso va a poder predecir el daño, por ejemplo, que ocasiona esa planta, como decía el caso de las malezas. Entonces ahí va a poder buscar mejores métodos para poder controlarlo. Así es. Juan, ¿querías decir algo? sí, de la parte de pastoreo, me gustó cómo explica el tema del favoritismo de los herbívoros por ciertas plantas y cómo después ese Ujú. favoritismo va a terminar afectando en la materia prima que es la carne. Así es. Es muy interesante eso, porque es por eso que los ganaderos siembran las especies de interés, el pasto que más les interesa, ¿no? Porque los animales, los herbívoros, no comen cualquier cosa, comen lo más que se denomina técnicamente palatable. Entonces, como ellos tienen preferencia por ciertos pastos sobre otros, el tema es que hay que ver muy bien, medir muy bien la carga ganadera, la cantidad de animales que vos metés con respecto al recurso que tenés. Porque si metés mucha carga animal y se comen lo más palatable se va a agotar y van a seguir por lo segundo más palatable, pero que nutricionalmente no va a ser tan bueno como lo más palatable. Es un juego de palabras, ¿no? Entonces, ese es el desafío que tiene el ganadero. Y para eso le sirve la ecología. Primero, para detectar cuál es el pasto más palatable para el animal. Segundo, cómo manejar al animal, al rebaño, para rotarlo de manera tal de que no se agote el recurso más palatable. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo un desafío que la ecología le puede ayudar, por ejemplo, determinando la productividad de su pasto más palatable. Saber en qué momento acumula más biomasa de ese pasto para justamente no meter el ganado antes. Porque si lo metes antes de tiempo, no le das tiempo a que la planta acumule más biomasa y el ganado se lo come antes de que termine de crecer. Entonces, en determinar la productividad, que eso ya lo vamos a ver más adelante, es súper interesante como ayuda. Y después es interesante cómo eso le ayuda a cómo cambia. Porque resulta que el animal a comerse la planta más palatable, esa se reduce en cantidad de individuos y se hace más abundante otra planta. E incluso con el peligro de que puedan tomar más importancia plantas que puedan ser relativamente tóxicas para el ganado. ¿Sí? ¿Alguno tiene otro comentario? ¿No? Profe, respecto a Bueno, la parte del control de las malezas, a mí me quedó sí. como muy
importante la parte del control y el uso eficiente de los herbicidas, por ejemplo, que no solamente viene de la mano con el ahorro económico, sino también con el cuidado, ¿no es cierto?, del ecosistema. Y también evitar que se genere esta como resistencia, ¿no es cierto? Así es. A veces el exceso de herbicidas, saben que es una lucha con todos los agricultores, creo que de todos los lugares, es el echar por echar. ¿Por qué le va a echar tal herbicida Roundup este año? Y porque lo hago todos los años. Porque lo hacía mi papá y lo hacía mi abuelo. Y ha funcionado bien. Y no le digo, ¿y cuánto te gastas todos los años en echar ese herbicida? Tanto, ya está calculado, bla, bla, bla. ¿Y no pensaste en contratar a un ingeniero agrónomo que te haga un análisis de suelo, que te diga si realmente, o te haga un análisis en la plaga, o si realmente tu suelo necesita un fertilizante, si realmente tu suelo necesita fertilizante para que no eches de más, dado que si echas mucho de nitrógeno y fósforo se vuelve tóxico para la planta y disminuye su rinde? Y los agricultores por lo general no entienden cuánto les puede ayudar un ingeniero agrónomo en eso. Así como la ecología ayuda a la agronomía, los agrónomos con todos estos fundamentos le pueden ayudar a los agricultores, pero los agricultores a veces son muy cerrados y no entienden que a veces es más barato y más sencillo contratar a un ingeniero agrónomo que te haga los estudios, que vos apliques la dosis que realmente necesite tu suelo y te va a ahorrar y vas a tener un rinde bueno a un costo menor, y eso no lo entienden. ¿Sí? Es increíble, pero a veces ciertas experiencias se pasan de padres a hijos y es difícil romper, quebrar en algún momento ese molde, esa estructura de formación del conocimiento. Y ahí es donde tiene que intervenir el ingeniero agrónomo. ¿Alguno tiene otro comentario que hacer? Yo, profe, me llamó mucho la atención de que el conocimiento de la biología de las malezas puede determinar el control de las mismas. Así es, Augusto. Por ejemplo, no es lo mismo controlar sorgo de Alepo que controlar la Guadelia glauca. Uno que tiene propagación vegetativa y otro que es por semilla. ¿Sí? Hay distintas formas de hacerlo, y cómo, conociendo bien la biología de la maleza que te importa a vos, y por ejemplo, cómo ahorrás. Cuando se compra un herbicida para controlar las malezas, se compra un herbicida bastante fuerte que acaba con todo. Pero no tienen en cuenta el agricultor que hay muchas malezas que pueden servir como plantas trampas para ciertos insectos. En estos países que les mencioné anteriormente, sí se utiliza, y en la provincia de Córdoba se está usando, y en Mendoza también, usar plantas trampas. Es decir, llega un punto que por más que eches insecticidas, herbicidas, el costo no puede agregar más. Y lo mismo vas a tener esa plaga, lo mismo te puede llegar de un campo vecino, lo mismo nadie te asegura que no te llegue. Porque vos echás herbicida, plaguicida en tu campo, pero no en el del lado. Y se está viendo que la combinación de aplicar ciertos herbicidas con plantas trampas, ¿y a qué me refiero plantas trampas? Hay insectos plagas, y ustedes lo saben por zoología agrícola, que también tienen preferencia por ciertas plantas. Por ejemplo, no me acuerdo cuál era la especie de insecto que tiene mucha avidez por la lechuga. Entonces, ¿qué hacen? Los campos de cultivo, supónganse que ponen espárragos. Intercalan algunos sectores con lechuga. ¿Para qué? Sobre todo en los sectores periféricos del cultivo. Para que, a pesar de que vos echaste un plaguicida,
lo mismo se te van a ir insectos, pero bueno, si se te vienen, que se te vayan a las plantas trampa y no a tu cultivo. Entonces, esa combinación surge del conocimiento que hay de la biología de la plaga, de la biología de las plantas, y de esa forma combinás y haces un cultivo combinado en el cual de esa forma disminuís aún más la probabilidad de que se te haya afectado tu cultivo. Pero eso no se podría hacer si no tenés un buen conocimiento de la biología de los organismos que intervienen. ¿Me entienden? Sí, profe, además que se está probando en muchos, he visto muchos ensayos de que como el paisaje que rodea una finca ayuda hasta en la polinización. O sea, yo hacía una pasantía con una chica que es bióloga y ella estudiaba eso, o sea, cómo la variedad digamos, de malezas contribuían a la cantidad de abejas, también y cómo ayudaba en eso a la polinización, digamos, cruzada que había, porque se encontraban más abejas en lo que eran malezas, digamos, que rodeaban la finca, o plantas nativas que en el cultivo en sí. Muy interesante lo que decís, Tania, porque es muy importante eso que has dicho. Es clave, porque muchos agricultores se han olvidado de que sus plantas pueden producir frutos gracias a que hay agentes polinizadores, sobre todo insectos. Y cuando echan plaguicida de cualquier tipo, no solo mata a la plaga, sino que mata a todos los agentes polinizadores. Entonces, en muchos cultivos, se dejan en los bordes de cultivos, junto a las cortinas rompevientos sobre todo, se dejan malezas que crezcan. Se erradican tal vez las que sean más peligrosas. Por ejemplo, si aparece cuscuta, la tenés que erradicar porque es muy embromada. Pero a todas las demás se las deja, porque justamente en esos lugares son refugios para los insectos polinizadores también. Y siempre hay que cambiar la mentalidad de que no todo puede ser absoluto, es decir, de que perder media hectárea de tu cultivo en un cultivo que tenés 50 hectáreas a manos de un insecto plaga es nada. Acá se quiere mantener todo impoluto y muchas veces el aplicar herbicida justamente te va a afectar a futuro tu cultivo porque no va a tener quien lo polinice. Y por lo tanto vas a tener que hacer como en Europa, como se hace en Francia, en el norte de Italia, que es la polinización manual, para la cual tenés que contratar empresas que se dediquen a polinizar flor por flor, con lo cual los costos de producción te aumentan exponencialmente. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver beneficios ecosistémicos, es decir, aquellos beneficios que brindan los ecosistemas sin que tengas que pagar nada. Lo vamos a ver dentro de 2 clases o 3, de cómo la agricultura se ha olvidado de esos beneficios que el ecosistema le brinda totalmente gratuito. ¿Sí? Y uno de ellos es el servicio ecosistémico, perdón, la palabra es servicio, no beneficio, el servicio ecosistémico de la polinización. A veces el uso que lo que está pasando en Argentina, que a veces el uso de plaguicidas, de herbicidas en general, es tan alto y tan indiscriminado porque por lo general el agricultor lo hace porque siempre lo hizo así y no porque un ingeniero agrónomo se lo indicó, es que se está acabando con las poblaciones de abejas. Y si se extinguen las abejas a nivel local, se acaba la agricultura. ¿Sí? Y eso es algo que se tiene que entender, sobre todo en los lugares donde se toman decisiones. ¿Qué más, chicos? ¿Hay algo más que quieran decir? Yo en realidad quería comentar algo, pero ya se pasó, igual lo comento. No, Jainén, decilo. Decí, Jainén, dale. No, respecto al pastoreo, yo conocí a un ganadero en Hachal que había dividido su campo, su terreno, mejor dicho,
en varias partes, 3, 4 partes, no recuerdo bien, y iba plantando, ¿no es cierto? Y cuando ya él mismo nos decía, bueno, ya sé que en un mes más, por ejemplo, va a tener una altura apropiada para poder soltar el ganado y llevarlo desde este cuarto hacia aquel sector. Y ahí volvía otra vez a restaurar a donde habían estado pastando. Y así él iba como moviéndolos. Además, también él tenía muy en cuenta el tema de que el ganado no siempre tiene que alimentarse de una sola variedad, o sea, no solamente tiene que pastar, sino que también consume algún grano o demás, como para tener una dieta variada. O sea, el hombre se la tenía muy clara y eso es algo que estuvo muy bueno también que lo que hacía, o seguir haciendo, espero. No, seguro que sí. Incluso por ahí hacen monocultivo de un pastizal y no tienen en cuenta una cuestión que me lo dijo un veterinario, Jorge Beco, el profesor que tienen en cuarto, que los animales también necesitan medicinas naturales. Y muchas veces los animales comen ciertos pastos simplemente por una cuestión de regular su digestión o para evacuar. ¿Han visto lo que hacen los perros, los gatos? De que de vez en cuando están comiendo pasto del jardín. Sí. ¿Los han visto ustedes? Sí. Sí. Bueno, lo mismo puede hacer muchos animales, muchos herbívoros. De por ahí utilizan a las plantas para curar algo o algún problema en su proceso digestivo o en otro aspecto. Y eso muchas veces el ganadero se olvida, por supuesto, casi toda la ganadería tiene un excelente control veterinario. La mayoría de los ganaderos siempre tienen un veterinario de cabecera que les lleva el control. Pero este hombre, Jorge, ha trabajado mucho en la ganadería nuestra, en la ganadería caprina, sobre todo en la zona 25 de Mayo, Caucete, en la cual los animales son soltados y van a comer lo que sea. Y él se observó, con él y otros muchachos más observaban, y por supuesto está descrito en bibliografía, de cómo los animales no solo comen para alimentarse, sino para regular aspectos metabólicos, aunque ellos no lo piensan así, no es que lo estén razonando, pero sí se ven beneficiados por otro tipo de plantas. Y eso a veces la ganadería no lo tiene del todo en cuenta, ¿no? También creo que tenerlo en cuenta sería bastante difícil, ¿no? Pero la tipo de ganadería caprina que se hace en San Juan, se ha observado eso, de que no solo comen para alimentarse, sino con fines regulatorios de algo. Profe, Sí, Lucía. a mí también me parecía interesante, o sea, hace mucho, hace como un año y medio, fue una charla que daban de ambiente el gobierno, a través de la administración ambiental del ministerio. Un hombre dio una charla y al final de la charla dijo que hay una parte de San Juan, la cual había un bosque de algarrobo, y que como lo habían talado y nunca habían vuelto a sembrar o volver a poner las plantas que habían sacado, cortado, ahora estaban tratando de poner y ya las plantas se morían porque no estaban preparadas, no solo las plantas, sino la tierra, para que crecieran. Y bueno, me parecía interesante eso de que si sacamos algo de la tierra, lo volvamos a cultivar, porque bueno, se tiene que volver a devolver a la tierra, por así decirlo, esto que le hemos sacado. Es interesante lo que decís, Lucía, porque eso ocurre mucho con el algarrobo. En toda la naturaleza hay especies clave, que son las que dan forma al ambiente donde se desarrollan. Y una de esas es el algarrobo. El algarrobo es una planta freatófita, es decir, que obtiene agua de las aguas subterráneas. Tienen raíces muy profundas y muy superficiales a la vez. Se extiende tanto en superficie hasta un diámetro superior al de su copa, pero sus raíces pueden llegar a una profundidad de 30 metros sin ningún problema.
Eso hace que el algarrobo cree un microclima y más humedad a su alrededor, lo cual favorece el desarrollo de pastos y de musgos del desierto. Y a la vez favorece la instalación de otros arbustos como la jarilla, el retamo y demás. Cuando vos talás una zona totalmente de algarrobo, ya no la podés recuperar, no como antes, a menos a un costo económico razonable. ¿Por qué? Porque el mismo algarrobo crea ese microclima para que otros algarrobos a cierta distancia puedan desarrollarse. Si vos cortas absolutamente todo, la jarilla, desaparece primero los musgos, después desaparecen los pastos y por último desaparecen los arbustos y viene la arena. Entonces, es un problema de manejo forestal, que los ingenieros forestales lo saben muy bien, y por eso muchas prácticas de ingeniería forestal es no cortar una hectárea completa, sino que cortan una hilera de árbol este año y después, recién cuando esté crecida la hilera intermedia, cortan la hilera más vieja, justamente para evitar de que se pierda el microclima que favorece el crecimiento, en este caso, de los árboles. Son prácticas que se ha aprendido observando la naturaleza y, por supuesto, haciendo ensayos. Más vale que haciendo ensayos, ¿no? En un rato, si mal no recuerdo, ya voy a ver si encuentro el link para el que esté más interesado y quiera ver. Hay un debate sobre agroecología en un webinar. He estado buscando donde me lo han mandado hace 2 días, por eso no les he avisado antes. Si lo encuentro, se los mando por si alguno de ustedes quieren escuchar el debate y posturas entre productores, creo que son de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe. Por si ustedes se quieren meter a través de YouTube o que les mando el enlace por si les llega a interesar y ahondar más en estos temas. Y si no, queda por supuesto que nos tomemos unos días para ver la conferencia de Pablo Titonel y si veamos la posibilidad de ver para el viernes, de leer el artículo de Glisman y otros, para redondear este tema y pasar a otro tema. ¿Les parece? Bueno, Sí, profe. Sí, profe. Genial, entonces terminamos por hoy y quedan liberados. Vayan a tomar la lechita o a dormir la siesta que les está faltando. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, Gracias, profe. Chao, profe. Chao. Hasta luego, chicos.